y vieron una serie de aptitudes que dicen, oye, mira, hemos visto esto, que manejas muy bien esto, nos gustaría probarlo. En la misma conversación, la verdad es que ya les dije que sí. Después igual me arrepentí un poco, pero en la misma conversación ya les dije que sí y empezamos y cambió ese rol y en 9 años entré de una forma y salí de otra totalmente diferente. Pero claro, aunque ahora continúas con la historia, es curioso porque ese movimiento seguramente es el que te ha capacitado para llegar hasta aquí, por esta vía. Quizás como programador igual ha sido el camino diferente, ¿no? Hombre, también te diré que yo siempre he creído que he podido avanzar un poco más por este doble conocimiento que tengo. O sea, nosotros Solución Digital se basa muchísimo en la tecnología. Yo siempre digo que nosotros no somos una empresa comercial, nosotros somos una empresa tecnológica y parte de eso lo dice que prácticamente el 40% de nuestro personal son programadores que se dedican a no solo mantener, sino a crear el sistema informático. Estas conversaciones con ellos son muchísimo más rápidas, porque yo las afronto desde una mentalidad más de programador que de comercial. Con lo cual, cuando tenemos una conversación, el 80% del principio nos lo saltamos ya porque vamos directamente a esto, lo cual nos permite ser bastante más ágiles. Y además te pasará a ti, que yo tengo un perfil parecido en ese sentido. También empecé como programador y luego no me mandes programar porque la voy a liar. No, ya he quedado lejos. Pero ya estás en la parte más de negocio y tal. Pero como tienes esa capacidad o ese conocimiento, al final facilitas un poco el trabajo y entiendes cosas que igual te pasa, igual ya no en cliente, pero sí cuando pides una funcionalidad o cuando estudias cuál es el nuevo avance que se va a hacer. Claro, tú ya estás pensando en qué se puede y qué no se puede o cómo facilitar el trabajo, con lo cual va un poco más engrasado hacia abajo y ayuda muchísimo al equipo. Sí, no, incluso cuando hay algún problema a nivel de programación, a veces nos sentamos con Francesc delante de una pantalla de código en la cual ya no entiendo gran cosa, pero sí que es cierto que las aportaciones que puedo hacer a veces facilitan la resolución de un problema, porque bueno, pues lo ves desde otra visión que no es la estrictamente comercial. Vale. O sea, muy importante esa parte, o sea, me ha encantado ese pivotar, ¿no? Pero además con un sector que no es programo en un lenguaje y me han cambiado el lenguaje, ¿no? No. Es de programo a compras, ¿no? Entonces dices, pero bueno, si tú te sentías cómodo en eso, al final es muy importante y a veces, quizás en ese punto, en esa etapa tú no veías los puntos y al final se te unen los puntos, ¿no? Y de esto lo decía Steve Jobs y tal, que al final dices, joder, ese aprendizaje que yo me atreví a hacer, pues quizás ahora es una herramienta más que tú tienes en tu caja y que te facilita muchísimo o incluso a veces se convierte en tu principal, ¿no? Pero es una herramienta más que tienes y te ayuda. Steve Jobs basa un poco todos sus inicios a ir a un cursillo de caligrafía. O sea, fue a un cursillo de caligrafía y eso fue lo que desembocó todo un poco, pues ya ves. Pues tú te atreviste con compras. Sí, me atreví con compras, ya te digo, alguna vez me arrepentí, pero bueno, la verdad es que creo que fue un cambio importante, tal como dices, dentro de... A partir de ahí, cuando entras ahí, ¿cómo sigue? O sea, entras en compras, ya estás gestionando las compras de ese grupo, ¿no? Sí, había un director comercial, el director comercial se encargaba era una cadena de electrodomésticos que vendía muchísima informática, mucha telefonía, mucho tema de videojuegos, también eran bastante innovadores en el producto a vender y por ahí, y entonces repartimos de manera que el director comercial llevaba toda la parte de electrodoméstico, toda la parte de marrón, dijéramos, y yo llevaba toda la parte, como te digo, pues de informática, nuevas tecnologías y demás. Entonces, bueno, yo acabé llevando prácticamente el 60% de la gestión de compras de toda esa cadena, que entonces, estamos hablando antes del 2000, bueno, pues sí, estaba facturando miles de millones de pesetas. O sea, claro. Que... Vale. ¿Cómo continúa? Porque aún no existe solución digital ahí. No existe solución digital y aún tenemos que pasar un paso previo porque yo, como ya te digo, tenía ganas de montar algo, tenía la necesidad, como el que dice, de montar algo. Incluso un dato anecdótico, me había dado tiempo hasta los 33 años. Digo, yo como mucho, con 33 años tengo que haber montado algo. Y la verdad es que 11 días antes de cumplir 33 años, fui a la empresa y le dije, oye, mira, quiero dar por finalizada esta etapa porque quiero empezar otra etapa en la cual, bueno, pues yo pueda emprender y pueda